Bueno, nosotros estamos en la bienaventuranza número 4. Nosotros seguimos con nuestra serie de predicaciones en las bienaventuranzas. Bienaventurados son aquellos que son personas felices, en realidad verdaderamente felices. Bienaventurados son las personas dignas de felicitación y personas que otros quieren ser. Estas son las personas que son parte del reino de Dios, parte del reino de los cielos. Y estas características son muy importantes porque representan a estas personas. Nosotros ya pasamos por 3 y ahora vamos a la 4ª bienaventuranza. Y como estamos haciendo siempre, vamos a leer todo el texto porque la idea es que podamos memorizar las bienaventuranzas y sus promesas. Mateo capítulo 5, quien no quiere abrir, los que saben de memoria, pueden acompañar en pensamiento. Viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahora nuestra bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Les invito a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender, escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender esa bienaventuranza, Padre, que es central y tan importante. Ayúdame, Señor, a poder compartir de la manera correcta, que mis hermanos puedan comprender, Señor, y que podamos seguir estudiando este versículo, Señor, porque hay mucho más, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Existen algunas palabras que son únicas en un idioma y que hablan sobre algo que otros idiomas no pueden hablar. Existen acciones, sentimientos que solamente algunas palabras pueden caracterizar y estas palabras están en algunos idiomas. Por ejemplo, en español, para todos que hablan español es una palabra común, pero no se encuentra esa palabra en otros idiomas, que es empalagar. Empalagar, o sea, los brasileños no saben. Yo no tuve que buscar, pero empalagar es cuando en general tú comes algo muy dulce o algo muy intenso y ese sabor te satura el paladar. O sea, algo que era bueno empieza a ser desagradable. No queda bueno. No hay una palabra, por ejemplo en portugués, que represente exactamente esto, empalagar. Hay una palabra en portugués también que es cafuné. Cafuné es una palabra única en el portugués y que no hay en otro idioma, que representa hacer un cariño en el pelo de alguien de una manera cariñosa. Hacer un cafuné. Eso no existe en ningún otro idioma. Ahora, hay una palabra que está en alemán que representa, y yo no voy a saber decir exactamente cómo es la palabra, pero que representa un sentimiento que estoy seguro que todos nosotros ya tuvimos. ¿Sabe aquel momento que estás y dices: ay, quiero comer algo? ¿Pero qué quieres comer? Ay, no sé. Pero quiero comer algo. Bueno, vamos a pensar, ¿es dulce o salado? Ay, creo que es salado, no sé. ¿Es una hamburguesa? No, no es una hamburguesa. ¿Es KFC? No, no es KFC. ¿Qué es? No sé. Quiero comer algo que no sé lo que es. Todos acá ya tuvieron este sentimiento, ¿verdad? Esta es una palabra que en alemán se puede decir Sehnsucht. Sehnsucht.
Es como un deseo de deseos. No es solo sobre comida, sino que se refiere a un deseo indefinido. Un deseo profundo que tenemos de algo, pero no sabemos explicar qué es, pero lo necesitamos. Hay una necesidad de saciedad en nosotros, pero no sabemos exactamente lo que es, pero hay algo que nos va a saciar. Y justamente quien ya pudo leer o conocer un poco de C.S. Lewis sabe que él tiene una frase que dice que las criaturas no nacen con deseos a no ser que exista satisfacción para estos deseos. Lo que C.S. Lewis está hablando es que para todo Sehnsucht que hay una manera de satisfacer. Nosotros fuimos criados así. Por ejemplo, él da un ejemplo de un bebé que tiene hambre. Un bebé tiene hambre porque el cuerpo del bebé sabe que existe algo que se llama comida y que le va a saciar. Nosotros tenemos sed porque nuestro cuerpo sabe que existe algo que se llama agua y que nos puede saciar, o gaseosa para algunos. El tema es que siempre hay algo, pero C.S. Lewis habla que el ser humano también tiene un deseo profundo, un vacío, podríamos decir así, que no logra ser saciado. Una búsqueda constante del ser humano para ser saciado de algo, pero que no encuentra. Necesita ser llenado. Parece que no hay nada en este mundo que puede llenar. Y es justamente cuando él usa la frase: si encuentro un deseo en mí que ninguna experiencia en el mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Los hombres tienen un deseo, un hambre y una sed para ser satisfecha. Y es justamente lo que está hablando esta bienaventuranza. La bienaventuranza de hoy habla sobre un deseo de otro mundo. Habla sobre un deseo que el ser humano tiene, pero que no puede saciar. Y no parece que es simplemente un deseo, parece más con una necesidad. Hambre y sed no es simplemente, tengo deseo de comer, es hambre, necesito comer. Una necesidad vital, algo que si nosotros no tenemos, nosotros morimos. Necesitamos desesperadamente. No es autoestima, no es dinero, no es que mi equipo de fútbol gane una competencia, que mi selección pueda ganar un mundial. No se trata de un partido político que accede, es algo más profundo. El Sehnsucht, que no puede ser saciado. Un Sehnsucht existencial, que según Jesús solo puede ser saciado con justicia, pero no cualquier justicia. Si las bienaventuranzas describen el ciudadano del reino de los cielos, no existe nada más urgente para nosotros que comprender qué justicia es esa. No hay nada más importante que comprender por qué tenemos hambre y sed de ella y dónde encontrar esa justicia. Y hoy nosotros vamos a ver que buscamos esa justicia en lugares donde no corresponde. Tenemos una búsqueda equivocada, porque esa justicia no se fabrica ni se compra. Es una justicia que se recibe únicamente en la persona de Cristo. Así que nosotros arrancamos, vamos a tener 3 puntos. Y el primer punto habla sobre la justicia equivocada. Y quiero leer otra vez la bienaventuranza con ustedes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Génesis, no nuestra hermana, sino que el libro en las Escrituras, nos cuenta que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir como hijos de Dios en comunión con Él. Fuimos creados para una relación perfecta en justicia. Ahora, ¿cómo podemos definir justicia?
Justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde y vivir de una manera correcta según un estándar de lo que es bueno o malo. Ahora, si nosotros estamos buscando una justicia perfecta, estamos hablando que es dar a cada uno lo que corresponde y vivir de una manera correcta según el estándar de lo que Dios llama bueno o malo. Esa era la justicia perfecta en la cual Adán y Eva vivían y para la cual nosotros fuimos creados para vivir en adoración a Dios. Era una vida que tenía una seguridad de aprobación de Dios. Vivían creados para una relación de adoración, una relación de justicia y una relación de aprobación, porque vivían bajo esa justicia. Una vida de amor, gozo y paz. Una vida completamente saciada. Así fuimos creados. Después de crear el hombre, en Génesis 2, 16-17, Dios establece lo que es correcto. Y Él dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es lo que es bueno y lo que es malo, lo que el ser humano tiene que hacer y lo que él no tiene que hacer, según el estándar de Dios. Y Satanás entonces aparece para tentar a Adán y Eva. Y después de Eva declarar la justicia de Dios delante de la primera tentación de Satanás, la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, quiero que tengamos atención, porque quizás es un texto que ya lo vimos, ya lo escuchamos muchas veces. Pero la tentación de la serpiente hacia nuestros padres Adán y Eva, no era simplemente sobre el capricho de comer o no comer un fruto. Si ustedes se dan cuenta, la serpiente habla sobre saber el bien y el mal. En otras palabras, la propuesta de la serpiente es para que Adán y Eva cambien la justicia de Dios por una nueva justicia. Una propuesta de que existe una justicia mejor, que existe una ley mejor, porque Dios no sabe definir lo que es bueno o malo. Ustedes ahora van a empezar a definir lo que es bueno o malo, y eso es una nueva justicia. Y Adán y Eva escuchan la mentira de la serpiente. Y esa es la gran tragedia de la humanidad. Pablo dice en Romanos que profesando ser sabios, se hicieron necios. Hablando de todos nosotros como humanidad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Porque Adán y Eva, cuando cambian la justicia de Dios y la verdad de Dios, dejan de adorar a Dios y empiezan a adorar a sí mismos. Empiezan a adorar su propia justicia. Empiezan a adorar a otras cosas, pero no a Dios. Y sin esa justicia por la cual fueron creados, la relación se rompe. Y cuando se rompe la relación, pierden la plenitud de vida para la cual fueron creados. Físicamente no murieron, ya por la gracia de Dios, pero espiritualmente estaban muertos. Vivían una vida de completa aprobación y ahora están condenados. Antes estaban saciados y ahora tienen una necesidad. De Adán y Eva hasta hoy, buscamos saciar esa necesidad. Una necesidad de aprobación. Una necesidad de sentirse bien por medio de una justicia. Por medio de definir lo que es bueno o lo que es malo. De Adán y Eva hasta nosotros, seguimos
robando la adoración que es de Dios y por nuestra justicia, entregando esta adoración a otras cosas. Y eso explica bastante sobre nosotros. Eso explica mucho sobre nuestro deseo de aprobación. ¿Alguna vez ya te preguntaste por qué te sientes tan mal cuando algo no sale como planeaste? ¿Por qué cuando nosotros fallamos, sea en un examen, sea en un proyecto, sea en un objetivo personal, no sientes que simplemente fallaste, sentís que sos un fracasado? Recuerda lo que hablamos al comienzo, ese Sehnsucht existencial. Esa es la origen de ese Sehnsucht. Y esa es la razón de ese Sehnsucht. Eso es un eco de la ruptura de la relación que tuvimos con Dios. Mi corazón, tu corazón, busca desesperadamente por aprobación. Buscamos un veredicto que diga que estamos aprobados delante de Dios. ¿Ya te declaraste a alguien alguna vez? Tu amor. Quedamos como, qué nervioso, qué miedo. ¿Por qué? Porque creemos que podemos ser rechazados. El miedo de la aprobación es lo que genera ansiedad en nuestro corazón. Un predicador que me gusta mucho habla que hay algo en común en la ansiedad que sentimos en una cita romántica, en una entrevista de trabajo o una postulación a la universidad. Es la ansiedad de saber si vamos a ser aprobados o no vamos a ser aprobados en lo que nosotros estamos haciendo. Sea un ateo o sea un religioso, todo ser humano, tú y yo, naturalmente buscamos aprobación. Estamos buscando desesperadamente una manera de dar una razón a nuestra existencia, de recibir la aprobación de alguien, de algo, sea otra persona o sea yo mismo. Pero ese Sehnsucht, ese deseo de deseos, no puede ser saciado a menos que podamos volver a esta relación de justicia con Dios. Porque solo en esa relación de justicia puede existir aprobación. Por eso esa bienaventuranza, aunque muchos puedan pensar el inicio, no se trata simplemente de hambre y sed de hacer alguna cosa, de hacer lo correcto, de ayudar a las personas. No se trata de ser una persona buena, de ser un activista, ir a marchas en contra del aborto. No está hablando primeramente de eso, porque nada de eso puede justificar. O mejor, nada de eso puede hacernos justos delante de Dios. Es muy fácil nosotros confundirnos eso, porque nosotros somos seres moralistas. En un buen sentido, nosotros siempre buscamos hacer lo que nos parece correcto. Si miras, hay un anhelo de justicia. Nosotros tenemos leyes en nuestros países. O sea, me imagino que en todos los países que aquí son representados existen leyes. Cosas que establecen lo que es correcto y lo que no es correcto de hacer. En un ámbito civil. Pero en nuestros hogares también hay un tipo de justicia que nosotros implementamos. ¿Alguna vez te sentiste víctima de una gran injusticia, que es lavar los platos después que cocinaste? Hay una regla, el que cocina no lava. Y cuando nosotros lavamos y cocinamos nos sentimos injustizados. ¿Cómo eso puede ser? O una otra gran injusticia que existe en nuestro hogar, que nosotros vamos, cenamos, comemos una pizza, guardamos aquel pedazo de pizza maravilloso, que es más rico en el día siguiente. Cuando despertamos y vamos a comer, alguien llegó antes.
No está más el pedazo de pizza. ¡Qué injusticia! No puede ser así. Yo guardé para mí y alguien me lo tomó. Ladrón. Así. Y podemos confundir y decir, hambre y sed de justicia. El que cocina no lava. El que guarda es que puede comer. Pero la bienaventuranza no está hablando de este tipo de justicia tampoco. Lutero, cuando hace su prefacio a Gálatas, recuerda que existen justicias humanas, la justicia social, existe la justicia cultural, esa que hacemos en nuestra cultura, en nuestra casa, todo lo que hacemos, y una justicia moral, que aunque buenas, aunque bien recibidas por nosotros, no son justicias suficientes. No son justicias que salvan. No son justicias que quitan los pecados. No son justicias que traen aprobación. Si nosotros vamos a Isaías, antes de Lutero, mucho antes, él decía, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Ni la moralidad, ni ser religioso, eso no importa. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o lo estamos haciendo porque nosotros nos sentimos bien haciendo eso, o lo hacemos porque la sociedad espera que yo ame a mi prójimo, o estoy haciendo porque mis padres esperan que yo ame a mi prójimo. En cualquier una de estas cosas, estamos haciendo un acto de adoración a nosotros mismos, a la sociedad o a nuestros padres. Al final, seguimos adorando la cosa creada y no al Creador. Sigue siendo falta de justicia. Ahora, nos damos cuenta como la misma cosa que sucedió con Adán y Eva sucede con cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros intentamos validar nuestra existencia, buscar una justificación para nuestra existencia, encontrar una razón para la cual nosotros existimos, lo que nosotros estamos haciendo es fabricar para nosotros una justicia, para intentar ganar una aprobación. Y cada vez que nosotros intentamos validar para nosotros una justicia, cada vez que intentamos encontrar para nosotros la aprobación de alguien, nos sentimos más vacíos. Porque no solo tenemos que lograr la aprobación de una persona, sino que tenemos que mantenerla de alguna manera. Y eso nos consume, nos deja cada vez más vacíos. Es como intentar saciar la sed con agua del mar. Al momento parece que, estoy bien, pero pasa un poco y, no, qué sed, te está matando. Estás muriendo mientras estás haciendo eso. Nosotros necesitamos aprobación. Es algo que está dentro de nosotros. Ese Sehnsucht que muchas veces no sabemos explicar. Pero ahí está. Por eso que esa bienaventuranza está donde está. Tenemos que recordar que hay una secuencia lógica de las bienaventuranzas. Esa es una bienaventuranza que es la consecuencia de aquellos que reconocieron su insuficiencia. Aquellos que perdieron cualquier esperanza en sí mismos, los pobres en espíritu. Y luego que perdieron esa esperanza en sí mismos, vieron sus pecados. Vieron su necesidad y empezaron a llorar, a arrepentirse por sus pecados. No solo por sus pecados, sino que por los pecados de todo el mundo, toda la corrupción que existe en el mundo. No una corrupción de plata simplemente, sino que una corrupción moral. Personas que están en contra de Dios en todo lo que hacen. Esos son los que lloran. Luego de eso, se vieron en la necesidad de ser mansos. ¿Qué voy a hacer yo? Necesito ser humilde, necesito ser manso, no soy nadie. Frente a Dios no soy nadie frente a otras personas. Y entonces estas personas ahora reconocen que necesitan ser saciados.
Estas son las personas que reconocen que necesitan de una justicia distinta a la cual encuentran en sí mismos. Una justicia superior a la de los fariseos. Jesús va a hablar eso en el versículo 20. Si la justicia de ustedes no es superior a la justicia de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Porque los fariseos hacían cosas en el intento de recibir una aprobación de alguien o mismo de Dios. Son las personas de esta bienaventuranza las que necesitan la justicia de Dios, la restauración de la relación perfecta por medio de una obediencia perfecta. Y ahora tienen hambre y sed de eso. No pueden vivir sin esa justicia. ¿Hay esperanza? No en nosotros. Y por eso nosotros vamos al segundo punto, que se llama la justicia encontrada. Jesús usa entonces hambre y sed. Y hay una razón por la cual él usa hambre y sed. Porque hambre y sed hablan sobre una necesidad desesperada. Yo no sé si alguien aquí ya tuvo hambre y sed de algo. Hambre y sed verdadera, no simplemente ganas de comer alguna cosa. O después de jugar un partido de fútbol, ¡ay, qué sed tengo! Estamos hablando de una necesidad desesperada. Un deseo intenso de quien sabe que si no hace lo que ese deseo te da, el cuerpo va a morir. Y es fantástico porque aquel que tiene hambre y sed sabe que no puede producir su propio alimento. Sabe que no puede simplemente tragar su propia saliva y estoy bien, ya no tengo sed ahora. El que tiene hambre y sed sabe que necesita de algo externo a él para que le pueda saciar. Y es sobre eso que Jesús está hablando. Que nosotros no somos capaces de generar esa justicia en nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros necesitamos encontrar esa justicia en otro lugar. Y las historias de la Escritura dicen que en realidad esa justicia encuentra a nosotros. El Evangelio es la buena noticia de que aquello que nosotros no podríamos hacer o producir, Dios lo ha hecho por nosotros. El Evangelio es la buena noticia de que aquello que nosotros no podemos hacer o producir, Dios lo ha hecho por nosotros. Delante de nuestra condición, delante de nuestro pecado, delante de nuestra justicia propia, delante de nuestra idolatría y adoración, Dios envía a su Hijo unigénito a la tierra. Y Él es enviado como un nuevo Adán, un nuevo representante. Y si el primer Adán rechaza la justicia de Dios y establece su propio estándar, el segundo Adán cumple absolutamente todo en lo que se refiere a la justicia de Dios. Cumple perfectamente la voluntad del Padre. Él fue tentado por el mismo Satanás. La misma serpiente que tienta a Adán y Eva ofreciendo una nueva justicia, tienta a Cristo ofreciendo una nueva justicia. Pero Él no cedió. Él pasa por las pruebas y sale aprobado. Porque su hambre y su sed eran por hacer la voluntad del Padre y cumplir lo que el Padre le envió para hacer. Y en su vida de obediencia perfecta, las Escrituras cuentan que Jesús se entrega voluntariamente en la cruz. Y cuando se entrega voluntariamente en la cruz sucede algo que es difícil de comprender. Miren ese texto porque es muy importante que podamos comprender eso. Quizás es la parte más importante del mensaje. Cuando Jesús se entrega en la cruz, Pablo dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto significa que Cristo fue castigado como si fuera un pecador, y no lo era. Para que yo, al creer en Él, sea tratado como justo, que no soy. Él sufre la condena de la santa ira de Dios para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el corazón del Evangelio. El llamamiento de Cristo diciendo, yo tengo la justicia. Yo tengo la justicia perfecta, yo tengo la aprobación, yo tengo la aceptación de Dios. Yo cumplí absolutamente todo y todo aquel que cree en mí, todo aquel que pone su confianza en mí, recibe esa justicia y recibe esa aprobación como si fuera suya. Ese es el Evangelio. Es una justicia única. Y un término que nosotros utilizamos es una justicia que se recibe de manera pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no hacemos absolutamente nada para recibir eso. No hay ningún tipo de colaboración de nuestra parte para con esa justicia que viene hasta nosotros. Ni siquiera la fe que nosotros tenemos para recibir esa justicia no es de nosotros, es un don de Dios. Por eso, cuando creemos en Cristo, Keller usa esa frase y me encanta, nosotros nos arrepentimos no solamente de nuestras malas acciones, sino que nosotros nos arrepentimos de todas nuestras buenas acciones que hicimos en el intento de fabricar una justicia propia para agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos de justificación. Es una justificación, una justicia que viene solo por fe, que viene solo por Cristo, que es declarado únicamente y solamente en las Escrituras, que se recibe solo por gracia, para que toda la gloria sea solamente de Dios. Esa es la justificación. ¿Y eso no te parece maravilloso? La justicia que te faltaba te fue regalada. De reprobado, nosotros pasamos a ser aprobados. Estamos en paz con Dios. Si yo realmente creo que he recibido esta justicia, si yo realmente creo en lo que está hablando y siendo declarado en la Escritura, mi éxito y mi fracaso ya no dependen de lo que yo hago. Mi éxito y mi fracaso no dependen de las cosas que yo tengo. Mi éxito y mi fracaso no dependen de mi carrera. No depende de mi familia. La única aprobación que yo necesito, realmente yo la tengo. Y estoy saciado. Si realmente creemos en eso, eso es lo que sucede. Pasa que si tu corazón es como el mío, ainda vamos a seguir buscando autojustificación. Ainda vamos a buscar de alguna manera la aprobación de otros. Todavía nos vamos a sentir mal cuando alguien habla algo malo de nosotros, hace una crítica a nosotros. Todavía seguiremos sintiendo un fracaso completo, pero cuando eso sucede, nosotros necesitamos predicar a nosotros mismos y nosotros necesitamos decir, mi aprobación delante de Dios está anclada en la justicia de Cristo, no en mi desempeño. Mi seguridad está en las manos fieles de aquel que no abandona. Aprovechando que muchos estuvieron la semana pasada, a mí me gustaría agregar algo en la rutina que tenemos en la mañana que Rodolfo nos pasó. Nosotros despertamos, sentamos, hacemos así, porque primero,
¿De qué hablaba esa predicación? Las cosas que el Señor abomina, ¿cierto? Y entonces hacemos así, acordando de los ojos altivos. Después nosotros ponemos la mano en la boca, acordando de la boca mentirosa. Después nosotros, ¿qué hacemos? La mano en el corazón, era la mano en el corazón, creo, que hablaba sobre el corazón que maquina los malos pensamientos. Después hacemos las manos, que habla sobre las manos que derraman sangre. Después hacemos las cosas con los pies. Y la última cosa que vas a hacer así. Y vas a saber que todas estas cosas que Dios abomina estaban sobre Cristo. Y que ahora solamente en Él tú recibes aprobación. Solo la fe justifica. Pero los reformadores decían que la fe que justifica no está sola. David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es hermoso porque el trabajo que Dios comienza y pone esa justicia perfecta de Cristo en nosotros, está seguro este trabajo. Pero Dios sigue trabajando en nosotros para poner la justicia del Hijo de Dios en nuestro anhelo de justicia. Él comienza a transformar nuestro corazón. Y hay un autor que dice que nosotros comenzamos a hacer las cosas con el deseo de agradar a Dios. Nosotros pensamos hacer las cosas correctas, pensamos en hacer y hacemos las cosas correctas para agradar a Dios. Empezamos a hacer esa pregunta con más frecuencia. ¿Qué Dios piensa de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de eso? Y cuando nosotros no sabemos, pensamos, voy a orar. Voy a pedir al Señor orientación para saber cómo actuar delante de esta situación y para que Él me diga qué hacer. En otras palabras, empezamos también a desarrollar un hambre y sed de justicia. Es curioso porque después de haber llenado nuestro corazón de esta justicia, tenemos hambre todavía, tenemos sed todavía. Porque lo que antes era pesado y gravoso, ahora es ligero y deseable. Cuando nosotros estamos anclados en nuestra justificación, cuando tenemos la seguridad de nuestra salvación en Cristo, el creyente empieza a desear la santificación. Queremos empezar a hacer lo que es correcto. Pero ya no vamos a hacer porque quiero recibir una aprobación de Dios, porque quiero sentirme amado por Dios, sino que empiezo a hacer porque sé que ya soy aprobado. Yo sé que ya soy amado. Y ahora justificados, tenemos hambre y sed de ser justos. Hambre y sed de ser verdaderamente justos. Queremos ser más como aquel justo que vivió acá en la tierra. Hambre y sed de justicia también habla sobre un deseo profundo de ser más como Cristo. Porque la santificación es el proceso donde el Espíritu Santo implementa en nosotros la santidad del propio Jesús. Jesús habla, por ellos yo me santifico. Y la Escritura dice, Pablo dice en 1 Corintios 1:30, pero gracias a Dios ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. La propia santificación que viene en nuestra vida no es nuestra. Es la santificación del propio Cristo que el Espíritu pone en nosotros por ese hambre y sed que empezamos a tener. Y ahora yo creo que podemos hablar un poco más sobre la saciedad, que es nuestro último punto. Y el último punto se llama hambre y sed completamente saciadas.
El primer punto era la justicia equivocada. El segundo es la justicia encontrada. Y el tercero es hambre y sed completamente saciadas. ¿Ustedes saben cuál es la mejor sazón para la comida? Hambre. Hambre es la mejor sazón para una comida. Por eso felices, dichosos, dignos de felicitación, son aquellos que reconocen su necesidad de justicia. Porque solamente estas personas van a ser saciados. Ese deseo de deseos, ese Sehnsucht, ese deseo de aprobación de justicia, ahora está satisfecho. Ahora estamos completos. ¿Y cuál es la consecuencia? Verdadera felicidad. Verdaderamente felices son aquellos que encuentran a Cristo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estar saciado, según la Real Academia Española, es la cualidad del que está satisfecho por completo. Eso es estar saciado. Si nosotros vamos a agarrar literalmente lo que está diciendo la bienaventuranza en sus palabras, en el original, está hablando algo como, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, pues a ellos se les dará comida en abundancia. ¿Sabe de qué estoy hablando? De pancita llena y corazón contento. De eso habla esa promesa de la bienaventuranza. Ahora, si tú eres como yo, ya he escuchado y muchas veces hablado sobre la vida cristiana. Y no parecía que lo que se escuchaba y lo que se hablaba era algo muy satisfecho. Muchas veces incluso parece una gran lamentación. Qué difícil es ser cristiano. Cuántas pruebas, Dios mío. Cuántas dificultades. O sea, hay dificultades, hay luchas, pero ¿será que no hay consuelo en nuestra vida cristiana? ¿Será que no hay saciedad en nuestra vida cristiana? Por eso yo quería hablar sobre esa hambre y sed que son saciadas en algunos sentidos. 3 sentidos. El primero es que nosotros somos saciados, según lo que ya hablamos en el punto anterior, por lo que Cristo ya hizo. Martin Lloyd-Jones explica que ser saciado es saber que fuiste perdonado, que la deuda que estaba en tu nombre fue cancelada y ahora eres considerado justo por la justicia de Cristo. El autor de Hebreos, después de hablar sobre los héroes de la fe, nos llama a fijar los ojos en Cristo. Y él dice algo así, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Quien por el gozo que le esperaba, ¿qué gozo esperaba a Cristo? Isaías dice en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. El gozo propuesto a Cristo es nuestra justificación. El gozo es ver el pueblo, su pueblo, con su justicia. ¿Por qué yo debería importarme con cualquier otra cosa? El gozo de mi Señor era verme satisfecho. El Hijo de Dios ha muerto por mí. Eso me llena. Eso me sacia. El Padre me mira de la misma manera que mira el Hijo. Mi vida está completamente escondida en Cristo y estoy seguro en Él, porque todo aquel que va a Él no echa fuera. ¿Por qué nos vamos a importar con la aprobación de cualquier cosa que sea? Tenemos la justicia del Hijo de Dios. Tenemos la aprobación de Dios.
Estamos saciados. Pero también somos saciados por lo que Cristo está haciendo por medio del Espíritu. Esa justicia, como hablamos, que recibimos despierta más hambre y sed. Y en la lucha contra el pecado empieza el deseo por santidad. Y Dios nos sacia para que nosotros podamos avanzar. Yo hace como unos años, creo que hace como un año y medio, estaba escuchando un podcast de un pastor que contaba sobre su lucha, su testimonio, su lucha pasada con la pornografía. Y era una lucha dura. Él no deseaba consumir ese tipo de cosas, no deseaba hacer las cosas que hacía, pero soportaba con mucha lucha una semana, 2 semanas y caía. Según él, mientras estaba limpio, sentía su relación con Dios bien. Pero cuando caía, parecía que todo estaba arruinado. No pido para levantar las manos, pero algunos identificados. Cuando estamos bien, nos sentimos bien con Dios. Metimos las patas, como decimos, y nos sentimos mal. Y él dice, ¿sabe cuándo esto cambió? Esto cambió cuando él percibió que estaba teniendo una relación con Dios basada en justicia propia y no en la gracia. Mientras él lograba mantenerse limpio, se sentía justificado. Se sentía bien. Pero caer significaba arruinar todo. Y eso no es evangelio. Su saciedad no era la justicia de Cristo, sino que la propia. Y nosotros seguimos haciendo eso también. Mientras estamos bien, nos sentimos bien con Dios. Caímos, sentimos que todo se fue. Y al reconocer eso, se arrepintió. Su pecado no cambiaba su relación con Dios. Él estaba seguro porque descansaba en la justicia de Cristo. Y esa es la gran belleza de la sociedad. Lejos de relajarnos para la santidad, la gracia que sacia es un combustible para que nosotros podamos vencer. No estoy hablando de gracia barata. No estoy hablando de haga lo que quieras que no importa. Estoy hablando que la gracia que sacia es el combustible para vencer, porque si estás satisfecho, saciado, el pecado pierde su poder. Si nosotros nos ponemos a pensar, todo pecado es una promesa de ser saciado. La promesa del pecado es que hay algo que falta en ti y que Él te puede dar. Nosotros pecamos porque de alguna manera no nos sentimos saciados con la justicia, gracia y el amor de Dios. Por eso, cuando yo comprendo esa saciedad, cuando yo comprendo lo que Cristo hizo por mí, si alguien me ofende injustamente, estoy saciado. Yo no necesito responder con ofensa. Yo puedo ser manso con esa persona. Si la tentación de la pornografía viene, yo estoy saciado. Yo no necesito de eso, yo tengo algo mejor que eso. Si me tienta el miedo, si me tienta la aprobación de otra persona, si me tienta cualquier cosa, ¿qué cosa te tienta? Tú estás saciado. No se trata simplemente, no debes hacer eso. No porque tú no puedes hacer eso. El Evangelio muestra que nosotros no necesitamos seguir viviendo la vida que nosotros vivíamos, porque ahora estamos saciados. ¿Por qué nosotros comeríamos basura si tenemos una mesa de delicias? Por eso necesitamos siempre volver a lo que es nuestra justificación y lo que Cristo hace por nosotros. Y por último, esa es una promesa que se va a cumplir perfectamente en el futuro. Es cierto que muchas veces nosotros nos deprimimos un poco cuando nosotros empezamos a mirar la vida. Hay muchas injusticias en el mundo. Mira la cantidad
de violaciones que hay. Mira la cantidad de asesinatos que hay, las enfermedades que se acercan a nosotros, que se acercan a nuestras familias. Mira cuánto dolor, cuántos divorcios. ¿Dónde está la justicia? Podemos deprimirnos porque, bueno, Señor, prometiste saciedad de justicia, pero no veo justicia. Les cuento una historia. Quizás ya escucharon algunos. Hay una historia de un matrimonio misionero que regresaba a Estados Unidos. Vivieron por mucho tiempo en África, se dedicaron al servicio misionero y estaban volviendo en un barco, ¿no? Y en el mismo barco viajaba el presidente de Estados Unidos, el presidente Roosevelt. Y entonces cuando ellos llegaron, había músicas, banderas, gente saludando, gritando para el presidente. Pero para ellos, nadie. Y entonces cuando estaba en tierra, el esposo empezó a quejarse. Y decía, todo lo que hice por el Señor, todos estos años sirviendo a la iglesia y ni una sola persona para recibirnos. Y después de semanas de quejas, la esposa le dijo, ¿por qué no dice eso al Señor? Y el esposo lo hizo y pasó horas orando en su oficina. Cuando salió, le contó a su esposa cómo había sido la conversación con Dios. Y dijo, me quejé a Dios. Le conté que fuimos ignorados y desvalorizados. Le dije que después de tantos años sirviendo, tantos años a su servicio, volvimos a casa y no encontramos músico, banderas ni bienvenida. La esposa le preguntó, ¿y qué te dijo Dios? Y el esposo respondió, Dios me dijo, todavía no has llegado a casa. Todavía no hemos llegado a casa. Todas estas injusticias que vemos en el mundo, todas estas injusticias que vemos sucediendo y que no hay un control sobre eso, todo eso un día va a ser deshecho, porque Cristo regresará. Se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos la salvación, dice Malaquías. Todavía habrá un juicio. La muerte va a ser derrotada. El pecado va a ser derrotado una vez por todas y todo será hecho nuevo. Spurgeon decía que si tienes hambre y sed de justicia, como dice esa bienaventuranza, puedes estar tranquilo. Tú estás en el lado vencedor. Puede no parecer, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando, Hanna. Dios está trabajando, Renato. Y todo será hecho nuevo. Todavía no estamos en casa y anhelamos nuestro verdadero país. Esa hambre y sed de justicia habla sobre un deseo ardiente también de la eternidad que vamos a tener con Dios. Y Richard Baxter dijo que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que uno prefiere el cielo y el otro el infierno. Todos querrían evitar el infierno. La diferencia es que el cristiano prefiere el cielo incluso antes que la tierra, porque aquí solo experimentamos a Dios en parte, pero allá lo tendremos en plenitud. Estamos siendo preparados para un gran banquete. Estamos siendo preparados para las bodas del Cordero, donde toda hambre y toda sed serán completamente saciadas para siempre. El salmista dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese es nuestro anhelo. Este es nuestro Sehnsucht, que es completamente saciado. Y así nosotros concluimos. Fuimos hechos para adorar.
y adorar al único que nos puede saciar. Un autor decía que Dios quiere que no haya moderación en nuestro deseo de justicia, sino más bien una pasión ardiente por santidad. Jesús quiere que anhelemos con todo nuestro corazón ser como Él, vivir para Él aquí y ahora y estar con Él por toda la eternidad. Si tú eres cristiano y tu anhelo de santidad se ha enfriado, pídele al Señor que despierte tu corazón. Pide al Señor que te haga ver la hambruna que hay en ti. Ve a las Escrituras y encuentra allí a tu Cristo. Este Señor Jesús que siempre está más dispuesto a saciarnos que nosotros de ser saciados. Y la invitación final es hecha por el propio Dios. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitará vuestra alma con grosura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Oremos. Señor, danos conciencia, Padre, de nuestra hambruna. Danos, Señor, conciencia hasta el punto que nosotros no podemos hacer otras cosas sino que ir hacia ti, Señor. Haznos, Señor, reconocer que necesitamos de una justicia externa. Si yo tengo personas aquí, Señor, que no te conocen, abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos para que vean que su propia justicia no les va a llevar a ningún lugar. Necesitan de algo externo, algo superior. Y que estas personas puedan ir a Cristo. Haznos conocer, Señor, nuestra necesidad como creyentes por la santificación. Que anclados en nuestra justificación, Padre, sepamos que nuestra santificación será progresiva, será agradable, Señor, y que podamos, Señor, recibir de ti esa saciedad. Gracias, Señor, porque siempre hubo un plan. Gracias porque tú no dejas ese deseo de deseos, ese deseo de otro mundo sin respuesta, sino que tú pones en nuestro corazón, porque tu evangelio ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para que toda la gloria sea tuya, Señor. Te agradecemos, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.